Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy University, la Universidad de la Conciencia. Estamos aquí en una plaza de Tulum. Literalmente venimos por ahí, hay una como hamaquita donde te acuestas. Y les digo que aquí las plazas de Tulum son totalmente diferentes a lo que vemos normalmente en la ciudad, o por ejemplo yo que vengo de Ciudad de México. Pero vamos al punto. Primero que nada, los que no me conozcan, yo soy Gerard Silva, soy un joven normal que viene del Estado de México, ahora vivo aquí en Tulum y desde hace 2 años vivo al 100% de mi pasión, que es el despertar de conciencia. Y justamente pues yo tardé algunos años, desde 2019 empecé en el camino del desarrollo personal, del despertar de conciencia, y a partir de ahí fui avanzando y entendiendo y resolviendo cada vez más cosas internas que tenía. Y hoy quiero hablarte de alguna de ellas. Mira, yo normalmente hoy que justamente estudiaba en la mañana, hago estudio bíblico, me daba cuenta que el día de hoy lo que se conmemora es la crucifixión de Jesús. Me explico, ese evento que marcó la vida, que partió el tiempo y que hasta el día de hoy nos sigue enseñando, no de forma clara, no porque no sea una forma clara de verlo, sino porque no tenemos la capacidad de conciencia para poder ver lo que nos mostró ese suceso que pasó hace más de 2000 años. Entonces, quiero contarte, bueno, al menos más bien, yo cómo vivía estos momentos antes de generar conciencia. Entonces, yo solamente recuerdo que habían vacaciones, obviamente cuando era más chavo. Entiendo también que era sábado de gloria, como yo lo conocía. Y lo que viene a mi mente cuando recuerdo estas fechas anteriormente, antes de tener conciencia, era que de donde yo vengo, que es del Estado de México, donde había mucha inconsciencia, donde las personas realmente no han despertado de la Matrix, era que todos se tenían que mojar. O sea, en lo que yo recuerdo, era una época, bueno, hoy es viernes, ¿no? Pero el sábado de gloria, o sea, como lo que más recuerdo de esta temporada de vacaciones era, una, que eran vacaciones, 2, que había que ir a algún balneario, y 3, si no salías a ningún lado, tenías que agarrar botes, inflar globos y desperdiciar el agua, literalmente. Que ya posteriormente creo que lo prohibieron y ya no se podía, pero eso era lo que yo tenía ligado con base al tema de este fin de semana, o bueno, estas fechas. Entonces, quiero decirte que como un suceso tan importante muchas veces, cuando vivimos en la inconsciencia, literalmente se vuelve algo que ni siquiera podemos observar, que ni siquiera podemos ver. Literalmente yo lo veía como vacaciones, yo lo veía como hay que mojarnos, hay que salir a un balneario, y literalmente se va perdiendo lo importante que es la conmemoración. Y eso es a lo que quiero ir. Mira, hoy que justamente hacía mi estudio bíblico, me daba cuenta que hoy específicamente, Viernes Santo, es cuando se conmemora la crucifixión de Jesús. Y algo de lo que más me hacía querer llevar este mensaje es un versículo en específico que quiero compartirte, porque literalmente está muy transversada la información. O sea, hay muchas personas allá afuera que hablan de la Biblia, que hablan de Jesús, que predican una religión, que están dentro de una institución, que van los domingos a misa, o que están literalmente congregados en algún templo. Pero realmente de todas esas personas que creen en Dios, que tienen una religión, que van a misa, que van a un templo o que leen la Biblia, realmente, ¿cuántas de ellas hacen el camino que Jesús nos dio? ¿Cuántas de ellas realmente viven esta experiencia en donde Jesús vino a mostrarnos? Y quiero compartirte mi interpretación de lo que vino a hacer Jesús, con este nivel de conciencia con el que hoy lo veo, habiendo estudiado ya desde hace algunos meses la Biblia. Y más que nada, cuando tú creces en conciencia, es como si vieras otra perspectiva de la vida. O sea, literalmente, cosas que yo veía antes, ya no las veo de la misma forma, porque es vivir como en dimensiones diferentes. Entonces quiero compartírtelo para que profundicemos. Hoy no quiero que sea un video tan largo, pero que quiero que sea conciso y con mucho aprendizaje. Entonces fíjate, esto es Lucas 9:23. Y dice, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo
tome su cruz cada día y que tome su cruz cada día. Y esto es lo que quiero compartirte. Todo lo que nosotros podemos observar que vivió Jesús no fue un error, primero que nada. No fue algo que estuviera fuera de su control o que solamente hubiera sido un evento esporádico, o sea, que hubiera sido un error. Literalmente toda la experiencia, toda la vida de Jesús tiene un mensaje que nos dejó a ti y a mí y a todas las personas para que literalmente podamos despertar, podamos recordar quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Hijos de Dios. Dios se fragmenta a través de nosotros para poder vivir una experiencia en la que Él se experimente a través de nosotros. Me explico, en Conversaciones con Dios le dice Dios, que tiene una conversación con Neil Donald Walsch, que es el autor, le dice que nosotros somos como el mar a las olas. O sea, Dios es el mar y las olas somos nosotros. Nunca hemos estado separados. Parecemos que estamos separados en esta experiencia física, pero no es así. Entonces quiero volver a leerte y vamos a profundizar en este versículo. Lucas 9:23. Si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día. Entonces vamos a desglosarlo y quiero explicarte justo el gran poder, la gran fuerza que tiene este versículo y por qué quiero compartírtela y realmente es lo que anhela mi corazón, ¿sabes? Que todos podamos ver una perspectiva diferente, no solamente de Jesús, de la religión, sino que realmente es un manual de vida. No es un tema religioso separado de algo más, del dinero, de mi vida, de todo lo demás. O sea, Dios es todo junto con nosotros. Entonces vamos a desglosarlo. Primero que nada, dice, quien quiera ser mi discípulo, Jesús es el camino a Dios. Me explico, es el camino, me refiero a la muestra, el paso a paso. Mira, Dios se manifestó en hombre y en esta experiencia física se llamó Jesús. Y vino a jugar un juego perfecto para mostrarnos cuál es el camino, para mostrarnos que la muerte no existe porque resucitó. Por eso en el versículo del video pasado te decía que yo he vencido al mundo. A eso se refiere, ha vencido al ego, a la energía de la inconsciencia, a todas estas energías de baja vibración y nos demostró cuál es el camino. Por eso es que Jesús es el camino a Dios. Eso es el número uno. Ahora, ¿a quién les habla, no? A quien quiera ser mi discípulo, nos habla obviamente a todo el mundo, a todas las personas que queramos vivir esa experiencia de un ser altamente elevado, que queramos vivir la mejor experiencia que pueda haber en el mundo, que es la conexión con Dios viviendo en esta experiencia física, sabiendo que somos hijos de Dios, sabiendo que somos parte del todo. Entonces, vamos a desglosarlo. Aquí nos habla a todos. Y luego dice, niéguense a sí mismos. ¿Y a qué se refiere con esta frase de niéguense a sí mismos? Se refiere a negar el ego, a disasociarnos de esta parte que cuando venimos al mundo es parte del juego, que es el ego, la separación. El ego es la separación. Yo soy Gerardo, tú eres tu nombre, cada persona tiene su nombre y cada persona es independiente. Cuando venimos a este juego físico, la regla es el ego, el separarnos. ¿Para qué? Para experimentarnos en carne propia, para experimentarnos individualmente. ¿Para qué? Para jugar un juego, para recordar a qué venimos, para recordar quiénes somos a través de estas experiencias físicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Niéguense a sí mismos. ¿Qué dice? Necesitas negar tu ego, que tú eres alguien independiente, que no necesitas de Dios, necesitas negar tu pasado. Pero no un pasado que hayas vivido y no lo quiero ver, sino quién eras en ese pasado. ¿Sí me explico? Niéguense a sí mismos. ¿Quién fuiste? No importa si fuiste, por ejemplo, como lo vivió y lo experimentó Jesús, un ladrón, alguien que debiera, por ejemplo, en el caso de María Magdalena, alguien que no tenía como una buena reputación como mujer. ¿Por qué Jesús y la mayoría de sus discípulos eran personas que habían vivido experiencias que en ese momento no eran aceptadas? Porque el camino a Dios es el arrepentimiento. El entender que el arrepentimiento es la forma en la que Dios se expresa en nosotros como un testigo, por ejemplo, en el tablero del coche, como un indicador de que eso no es a lo que venimos a hacer a la vida, que eso no es tu naturaleza. Por eso es que nadie puede escapar
de las experiencias de arrepentimiento, de culpa, de los sentimientos de baja vibración, que ya te lo decía en otro video, pero mira, tú podrás hacer lo que quieras, pero de la conciencia de Dios, que es la forma en la que se expresa a través de las emociones en nosotros nadie puede escapar, porque es el indicador que te está indicando dónde no es el camino, dónde no es. ¿Me explico? Entonces, a eso se refiere con niéguense a sí mismos. No somos eso, no somos ese pasado, no somos ese ego, no eres tu programación, no eres esa experiencia de los ciclos de tu familia que fue aprendiendo y pasó de generación en generación las ideas. Por ejemplo, en mi caso, el alcoholismo en mi linaje paterno, en el linaje materno puede ser el que fuman todos, o puede ser el que todos prefieren una vida humilde, pero con familia. ¿Sí me explico? Y eso no quiere decir que esté mal, quiere decir que son lo que venimos aprendiendo. Yo a los 18 años estaba programado totalmente por mi programador mayor, que era mi papá, aunque ni siquiera había experimentado una vida con él o había crecido con él. Yo que era lo mismo, un hombre alcohólico, un hombre mujeriego y un hombre golpeador de mujeres, como lo que había visto. Y eso ya te lo platiqué en otro episodio o lo compartiré más adelante, cómo es el tema de la programación, pero a eso se refiere. Yo no soy eso. Yo no soy el mesero, yo no soy el que vivió una experiencia de dolor, yo no soy Gerardo, yo soy parte del todo, y cuando yo pienso en el todo, pienso en dar, como esto que estoy haciendo el día de hoy. A eso se refiere, niéguense a sí mismos. Y ahora lo más importante, y donde la mayoría de personas toman un camino equivocado al querer encarnar esta experiencia o este camino de Jesucristo, es: y tomen su cruz. Voy a leerlo de nuevo para poderlo complementar. Si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día, y tome su cruz cada día. Y justo esto es lo que te quiero decir. La cruz no se refiere literalmente a lo que él cargó. ¿Me explico? A una cruz de madera que pesaba. No se refiere cuando te decían las abuelitas que esa es tu cruz, o sea, tu esposo es tu cruz y entonces debes de quedarte con él, te pegue, te engañe. No es ese tipo de cruz, que dependiendo del nivel de conciencia, cada persona le da una traducción diferente a lo que dice la Biblia o a lo que le conviene de forma inconsciente. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es la cruz? Es una decisión diaria. Es una decisión desde tu versión más elevada. Es una decisión que cuando llegas a ese punto, estás entre decidir entre tu viejo yo, ese programado, ese que está en su pasado, el del ego, el que se valida con el dinero, el que persigue el dinero, el que es escaso mentalmente, el que fue programado, el que no ha resuelto su pasado, o una versión de tu ser más elevado. ¿Me explico? La cruz se refiere a una serie de decisiones. La cruz no es solamente un evento, no es solamente esta representación del dolor, del sufrimiento. La cruz es literalmente esa decisión entre tu yo más elevado y tu yo escaso. Mira, cuando las personas están en cualquier tipo de decisión, en cualquier tipo de circunstancia, tienes dos versiones para elegir. Y la mayoría ahí es donde se equivoca. Eligen desde ese yo pasado, desde el yo escaso, desde el yo programado, desde el yo lleno de ego, lleno de inconsciencia, lleno de escasez. Desde ahí es desde donde surgen. Y eso en realidad no es hacer las cosas con base a el camino que nos enseñó Jesucristo. Si me explico, el camino que vino a encarnar. ¿Qué sí sería, en este caso? Tomar tu identidad a la versión más elevada. La cruz, carguen su cruz, es literalmente probarse, elegir desde lo más incómodo. De hecho, más adelante en otros versículos lo indica. El camino estrecho es el camino a Dios. El camino fácil es en donde está el 98% del mundo que controla la inconsciencia, el diablo. ¿Me explico? Y eso es justamente la enseñanza principal que nos vino a dejar Jesús desde mi entendimiento, desde mi nivel de conciencia. Y hay algo que quiero compartirte y con esto nos vamos, porque no sé si se vaya a escuchar bien este video, hay música y el micrófono ya está apagado, pero malinterpretamos la mayor arma que nos dejó Jesucristo, la vida. Y mira, Jesús
es el camino a Dios. ¿Y cómo llegó Jesús a Dios? Sufriendo, a través de cargar una cruz, a través del camino más incómodo. ¿Me explico? A través de una experiencia donde hubo dolor, pero con propósito. Y eso es la mayor representación. El camino a Dios es el sufrimiento, pero no el sufrimiento que conocemos, no la traducción que conocemos del sufrimiento. Hoy, ¿cómo conocemos el sufrimiento? Como algo que nos duele, como algo que queremos evitar, como algo innecesario. Y ese es el error. Literalmente el sufrimiento a nivel bíblico explica que es una prueba de fe, una prueba de carácter, una prueba donde realmente nos formamos, crecemos a través de ese sufrimiento. Y yo quiero que tú lo compruebes en tu vida. Mira, si miras atrás, cuando has estado pleno, cuando has estado sin incomodidad, estás en stand-by, no estás creciendo, estás muriendo. Y cuando tienes retos y eliges esos retos, que eso es el sufrimiento, probar nuestro carácter, creer, demostrar nuestra fe, ahí es donde creces. Mira hacia atrás, te invito a que mires hacia atrás y veas en los momentos más complejos de tu vida, en los demás retos cuando más has crecido. ¿Por qué? Porque eso es el sufrimiento es el camino a Dios. No por nada, la mayor persona, el mayor líder de la vida, el número uno, vino a encarnar esa experiencia a través de esa identidad. ¿Tú crees que fue un error que lo crucificaran? ¿Tú crees que fue un error que cargara la cruz? ¿Tú crees que fue un error que sufriera todo ese camino? No fue un error. Es el camino, es la encarnación total de lo que venimos a hacer a la vida. Pero ¿sabes qué pasa? Que te da miedo sufrir, te da miedo incomodarte, te da miedo tomar el camino estrecho. ¿Por qué? Porque no tienes fe, porque no tienes carácter, porque quieres las cosas fáciles, porque el mundo se ha encargado de decirte que tienes que vivir en placer, que veniste a ser feliz. Y claro, pero ¿cómo vas a saber qué es la felicidad si no sabes qué es la tristeza? Y eso es la experiencia que vino a enseñarnos Jesucristo. Y yo te invito que si realmente crees en Jesucristo, si realmente crees en Dios y si realmente quieres seguirlo, hagas lo que dice el versículo. Los que quieran ser mi discípulo, niéguense a sí mismos y carguen su cruz. Niéguense a sí mismos, olvídense de la escasez, de la programación del ego y tomen la decisión más elevada, de su yo más elevado. Tomen esa decisión y llegarán a mí. Así que vámonos con este video que hoy quería grabarles y vamos a dejar aquí en la placita de Tulum, viviendo literalmente en propósito y llevando el gran mensaje.